Hola, espero y se encuentren bien. Me presento nuevamente con ustedes para compartir el siguiente tutorial sobre los textos funcionales. Vamos a dar inicio con la parte número 3 de este tema tan importante titulado los textos funcionales, que tienen una función muy práctica. Les informo que en la página de los tutoriales del Sindicato Independiente de Colegio de Bachilleres, en la parte 1 de este video o del tutorial sobre textos funcionales, van a encontrar ustedes el link de la parte 2 y la parte 3 de los textos funcionales. Así como en la segunda parte del tutorial de textos funcionales pueden encontrar también los links de la parte 1 y la parte 3. Y en esta parte 3 que vamos a iniciar en este momento van a encontrar el link de la parte 1 y de la parte 2. Así que damos inicio a los textos funcionales de tipo laboral y social. Recuerden que la clasificación de los textos funcionales se divide en 3 partes: textos escolares, textos personales y textos laborales y sociales, que es con el que vamos a dar inicio en este tutorial número 3 de los textos funcionales. Este tipo de textos laborales y sociales son utilizados en empresas, en instituciones, en comercios, y su intención comunicativa está orientada a la realización de trámites, al planteamiento de algún problema o a redactar peticiones. Al momento que vayamos avanzando en la explicación, ustedes van a constatar o se van a dar cuenta que este tipo de textos laborales y sociales se utilizan en la vida práctica, y es decir, nos van a solucionar un problema cuando ese problema se nos presente en cualquier contexto. Dentro de los textos laborales y sociales encontramos la carta petición. La carta petición hay quienes también le llaman solicitud. Muchas veces tenemos la necesidad de dirigirnos a una instancia legal o a una instancia administrativa con el propósito de solicitar algo, o a lo mejor en la institución educativa a la que tú acudes has tenido la necesidad de redactar una carta petición. Por ejemplo, cuando tú necesitas una beca para poder apoyarte económicamente en tus estudios, vas a la dirección de tu escuela y hablas con el director o la directora y le empiezas a comentar que tú eres una persona de escasos recursos económicos y por lo tanto tienes la necesidad de que se te otorgue una beca para poder continuar. El director o el encargado de esa institución te dice: haz la solicitud por escrito. Entonces ahí se te presenta el problema por la necesidad de redactar una carta petición o una solicitud. Estas cartas peticiones tienen muchas razones para poder redactarlas, como la que te acabo de enunciar ahorita. Si tú quieres solicitar una beca, a lo mejor por algún accidente faltaste varios días a clases, pides que se te justifiquen las faltas, ¿y qué te dice tu maestro o tu tutor? Pues sí, se te van a justificar, pero realiza una carta petición y redacta cuántos días son los que se te van a justificar y el por qué faltaste a clases en esos días. Al momento de que tú sustentas las razones o el por qué, entonces la carta petición tiene una función de lenguaje referencial porque tú tienes que informar, pero al momento de solicitar lo que tú deseas, también tiene una función de lenguaje que es apelativa o conativa. Es decir, en una carta petición se presentan 2 funciones de lenguaje, porque informamos, pero también porque pedimos
o solicitamos. Estas cartas petición deben utilizar un estilo formal, porque muchas veces no tienes una relación de amistad a quien vas a dirigir la carta. Entonces no puedes tú empezar, espero y se encuentre muy bien, le saludo efusivamente. Nada de esas palabras, porque no sería un lenguaje formal, porque no hay una relación de por medio que te una muchas veces a esa persona. Entonces debes de ser muy cuidadoso en las palabras que tú vas a emplear. Y recuerda que la carta petición no es una exigencia, sino es una solicitud. Por lo tanto, debe manejarse con mucho respeto y la tienes que finalizar con un agradecimiento. Comúnmente en el primer párrafo tú vas a solicitar lo que tú desees o vas a realizar la petición que tú desees. En la parte superior generalmente usas una hoja tamaño carta y la carta petición pues no tiene más de una cuartilla, donde debes estructurar y distribuir los párrafos que tú vas a emplear, los debes distribuir de una manera adecuada. Al principio, en la parte superior vas a colocar el lugar y la fecha. Posteriormente, al lado, después del lugar y la fecha, al lado izquierdo vas a colocar el nombre de la persona o el destinatario, es decir, a quién diriges tu carta petición. Vas a colocar también bajo el nombre el cargo de la persona. Y si tú quieres una frase de cortesía, estimado director, o quieres colocarle el asunto, también lo puedes colocar. Por ejemplo, solicitud de justificación de faltas, solicitud de aumento de sueldo, solicitud para ausentarme de mis labores docentes. Posteriormente que escribes el asunto, ya va el primer párrafo donde te recuerdo que debes de solicitar lo que a ti te es de interés o lo que tú quieres que se te resuelva. Y al final, después de que solicitas e informas el porqué de tu solicitud, entonces viene el párrafo de agradecimiento y al final firmas tú la solicitud o la carta petición, colocas tu nombre y tu firma. Si tú quieres que esa carta petición te quede una copia, pues al final tú puedes colocar la abreviatura de copia que es C.C.P. y ahí colocas para el interesado, para el expediente, para que quien tú desees que le va a quedar una copia como constancia de que tú ya realizaste el trámite. Dentro de este tipo de textos laborales y sociales, también encontramos el oficio. El oficio es un documento administrativo y este oficio permite la comunicación dentro de las distintas áreas de oficinas o de empresas, ya sea de gobierno u oficinas de la administración pública. ¿Y qué comunicamos en este oficio? ¿Qué se comunica? Pues se pueden comunicar disposiciones, consultas, acuerdos que hayan tenido esas personas en reuniones, así como gestiones de esos acuerdos, colaboraciones, felicitaciones, a lo mejor una invitación o a lo mejor agradecimientos. La primera parte del oficio es el membrete, que no es más que el logotipo, donde es un dibujo que representa o una imagen que representa a la empresa, así como el nombre de la empresa. Posterior al membrete aparece escrito un eslogan o un nombre o una frase que generalmente las empresas gubernamentales las utilizan cada año. Por ejemplo, puede ser el año de Juárez, o el año de la paz mundial, o el año de la expropiación petrolera, y eso identifica como un orden de gobierno, ¿sí? Donde el gobierno instituye o propone esos eslogans que deben llevar todos los oficios que se elaboren en una determinada empresa. Después del eslogan
Entonces aparece una numeración o una referencia del oficio. Cada empresa lleva un control de sus oficios y por eso cuando se va a redactar un oficio en una empresa, muchas veces la secretaria pregunta qué número de oficio continúa para que ellos lleven un control donde esa referencia a veces se combina con números, a veces con palabras, a veces con la fecha en que se realiza el oficio. Posteriormente aparece el destinatario, es decir, a quién va a ir dirigido el oficio, que debe llevar el nombre completo del destinatario, así como el cargo que ostenta. Y posteriormente a todos estos datos que estoy mencionando, ya viene la redacción del oficio, donde el lenguaje tiene que ser formal, las palabras tienen que ser claras, precisas y palabras que sean adecuadas. Todo esto entra dentro del lenguaje formal que se utiliza en la redacción de los oficios, que son documentos o textos funcionales que redactan en las empresas, en las instituciones públicas o en las instituciones gubernamentales, pero también en las instituciones escolares son redactados este tipo de documentos llamados textos funcionales. Posterior al oficio, te voy a comentar que hay un documento muy importante que también es un texto funcional y es una carta poder. Es un documento mediante el cual una persona autoriza a otra para que en su nombre y en su representación realice algún trámite o gestión de carácter legal o administrativo. Un ejemplo puede ser que por una enfermedad determinada, tu papá esté internado en un hospital y tuvo la necesidad por su enfermedad de ausentarse del trabajo. Y la preocupación de tu papá es cómo hacerle para cobrar su sueldo quincenal. Entonces le mandan decir de su empresa, pues dale a alguien de tu confianza una carta poder, donde tú ahí vas a anotar la fecha, vas a anotar el día, el mes y el año dentro de la fecha y vas a anotar a quién va a dirigirse la carta poder. Posteriormente vas a colocar que por el presente vas a otorgar el poder a quién va a cobrar el salario de tu papá, ¿sí? Y le vas a dar el poder amplio, el poder cumplido y el poder bastante para que a su nombre o representación haga el trámite del cobro de su sueldo. Posteriormente a que colocas esos datos o redactas esos datos, entonces van a aparecer en ese formato una serie de líneas. En esas líneas ahí van a proceder a redactar lo que tu papá necesita. Entonces doy el poder para que a mi nombre y representación cobre las quincenas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2021. Punto. Los renglones que me quedan vacíos, esos renglones los tengo que cancelar con líneas para que nadie proceda a escribir. Porque si no cancelamos esos renglones que quedan en blanco y la persona me quiere hacer trampa o no es honesta o no tiene buena moral, pues puede redactarle otro tipo de situaciones que al darle el poder yo le estoy otorgando. Por tal motivo, esos renglones sobrantes se tienen que cancelar. Después vas a encontrar en las cartas poder una serie de informaciones que es muy importante que las leas y las tomes en cuenta, porque esta carta poder tiene un acto jurídico, por eso se le tiene que dar un buen uso. Al final aparece la frase acepto el poder. ¿Quién va a aceptar el poder? Pues a la persona que tú le estás otorgando ese poder. Va a colocar su nombre, va a colocar su firma. Después aparece la palabra otorgante. ¿Quién es el otorgante? El otorgante en este caso es tu papá,
quién está otorgando el poder. Al momento que él coloca su nombre y su firma, está otorgando ya el poder a la persona que le va a realizar esos trámites. Y al final van a aparecer 2 testigos que sean de tu confianza, donde también se va a colocar el nombre y se va a colocar la firma de esos testigos que ellos constatan del poder que la persona que está enferma está otorgando a otra persona de confianza para que le haga el trámite correspondiente por la enfermedad que presenta en esos momentos. Estas cartas poder son formatos que te venden en cualquier papelería, solamente que es muy importante que tú aprendas a redactarlos, porque tarde o temprano se nos presentan problemas en cualquier circunstancia o cualquier situación o contexto donde nos encontremos y es preciso aprender a redactarlas. Bien, entonces este tipo de carta poder o de texto funcional es privado y está suscrito por un otorgante y te recuerdo que 2 testigos y tiene una formalidad porque en esta se otorgan poderes para actos jurídicos. Y después de la carta poder, en la parte número 2 te comenté que cuando tengas la necesidad de enfrentarte al mercado laboral, te van a solicitar las empresas 2 textos funcionales. Uno llamado currículum vitae, que significa hoja de vida, que tú tienes que redactarlo porque no te venden en ninguna parte un formato, entonces tú tienes que enfrentarte a la necesidad de redactarlo o de entrar a Google y localizar una plantilla que te sea útil, pero que contenga todo lo que tú necesitas comunicar. Y el otro documento pues es la solicitud de empleo. Un formato de solicitud de empleo lo encuentras en cualquier papelería, ahí te lo venden y ahí tú vas a ir siguiendo el orden para ir rellenando o ir requisitando lo que se te solicita. En una solicitud de empleo, lo primero que te van a solicitar son tus datos personales. Estos datos personales solamente tú lo sabes, como tu nombre, tu domicilio, tu fecha de nacimiento, tu número de celular, tu estatura, tu peso. Después de los datos personales te van a solicitar documentación diversa, como tu CUR, que es necesario que desde ahora tu CUR te la vayas aprendiendo de memoria, porque a veces estás en una necesidad de un trámite y de pronto te piden tu CUR y la mayoría de las personas no se la sabe. Es importante que tú contigo traigas varias copias, aunque no la original, pues de tu credencial, a lo mejor de lector, de tu CUR, de todos aquellos documentos que son necesarios al momento de redactar un texto funcional. En la solicitud de empleo también te solicitan tu estado de salud y tus hábitos personales. Sé muy cuidadoso en rellenar o en redactar estas celdas, porque dentro de los hábitos personales pues tienes que redactar situaciones que no te vayan a perjudicar al momento de ir a solicitar empleo. También te van a pedir los datos familiares, tanto el nombre de tu papá como el nombre de tu mamá, la ocupación de ellos, el domicilio, todas las situaciones que imperan referente a los datos familiares. Posteriormente te solicitan tu escolaridad, en dónde estudiaste la primaria, la secundaria, una carrera técnica, la universidad, de qué fecha a qué fecha, qué documento recibiste, si recibiste certificado, si recibiste algún título. Después de la escolaridad vienen los conocimientos generales, qué es lo que tú sabes hacer o qué habilidades tienes, qué tipo de máquina sabes manejar, si sabes manejar un torno, si sabes operar una máquina determinada, porque es muy importante que las empresas conozcan todas tus habilidades para que
si tú en el puesto que solicitas no hay, ellos puedan ofrecerte otras opciones. Pero si tú dejas esa parte de conocimientos generales en blanco, entonces las empresas no tienen un abanico de oportunidades que ellos te puedan ofrecer. Si sabes inglés, recuerda que es muy importante estudiar cursos de inglés, porque muchas veces el inglés también te abre las puertas a muchos empleos. Otra información que te piden en una solicitud de empleo es tu empleo actual y tus empleos anteriores. Si tú no has tenido empleos anteriores ni tienes un empleo actual, pues lógicamente esa parte la vas a dejar en blanco. Y ahí aparece si pueden pedir referencias de ti. Es muy importante que tú aceptes que pidan referencias para que en los empleos anteriores o en el empleo actual, pues se hable muy bien del cumplimiento que tú desempeñaste en esos empleos. Después de la información de del empleo actual o empleos anteriores, aparecen ahí donde vas a colocar referencias personales y al final datos generales y económicos. No hay mucha preocupación por la redacción de la solicitud de empleo. Ya te venden el formulario para que solamente tú vayas colocando los datos y que estos datos sean verídicos. Eso es muy importante, que los datos sean verdaderos para que tú no tengas problema al momento de que revisen o le hagan llamadas a las personas, llamadas telefónicas a las personas, aquellas que tú colocaste sus números celulares. Y continuamos con una parte muy importante de los textos funcionales, que es el blog. El blog también es considerado un texto funcional y el blog es como una bitácora, es decir, como una redacción donde yo voy a publicar contenidos de todo tipo. Estos contenidos tienen la virtud de que los puedes ir actualizando con información en cualquier momento, porque estos se encuentran en las redes sociales. Tú ahí los vas a subir, los vas a registrar, los vas a publicar y también vas a recibir comentarios de quien lea tu blog. Por eso es muy importante que estos blogs, de acuerdo al tema que tú elijas, también estén muy bien redactados, utilices un lenguaje muy preciso, muy claro, formal y que vaya de acuerdo al contenido, más bien dicho, al contenido del tema que tú estás empleando o que empleaste para poder redactar tu blog. El blog pues no es más que una página web en la que regularmente tú puedes publicar artículos y que estos artículos sean cortos y que el contenido sea actualizado, porque te recuerdo que tú puedes ir actualizando el contenido de algún blog que tú hayas registrado en esa página. Estos suelen estar acompañados de imágenes, de fotografías. También puedes incluir videos, puedes incluir sonidos, pueden tener animaciones, le puedes incluir gráficas, ya que todos estos elementos te van a servir mucho para que tú puedas ilustrar tu blog y le pueda llamar la atención a quienes van a leer y que los comentarios de tus lectores sean muy favorecedores. El blog no es más que un espacio que encontramos en internet y que tú puedes usar para expresar tus ideas, tus intereses, tus experiencias y tus opiniones. Así que adelante. Puedes crear tu propia cuenta en Google, donde vas a colocar tu nombre, vas a colocar un nombre de usuario, es decir, una contraseña que tú mismo puedes crear, así como tu fecha de nacimiento, tu sexo, tu teléfono móvil y todos esos datos que ahí tú vas a encontrar al momento de crear tu cuenta. Y después, pues, empiezas a redactar tu blog con un lenguaje claro, preciso, con un tema muy interesante que tú puedes ir acompañando de imágenes, de videos, de sonidos, de animaciones.
te vas a enfrentar a la necesidad de diseñarlos, de elaborarlos o de redactarlos. Tienen un fin práctico para la vida cotidiana. Fue un gusto estar con ustedes en este tutorial tan interesante. Nos vemos en el próximo tutorial.